¿Qué tal, amigos? Muy buen día todo el día. Nuevamente estoy con ustedes. Es un placer estar nuevamente aquí para compartir algunas experiencias. El día de hoy me gustaría hablar acerca de esto que nos está ocurriendo, ¿sí? Estamos a unos días de el terremoto más intenso que se recuerde en nuestro país. Estaba hablando desde México, Monterrey, Nuevo León, México. Y es la primera ocasión en que yo recuerdo, y no solamente que yo recuerdo, sino que aparte se dice en la información que da el Sistema Meteorológico Nacional, ¿verdad?, con relación a la intensidad del terremoto que apenas acabamos de pasar hace unos cuantos días. El que se pensó que era 8.2, 8.4, en realidad fue de 8.2. Si recuerdo, si no estoy equivocado, el del 85 fue de 7.3, creo que así fue. En el terremoto del 1985 yo me encontraba en la Ciudad de México y recuerdo que el edificio crujía, fue a las 7, creo que a las 7:15 de la mañana, el edificio crujía, en donde yo estaba, donde yo vivía, el edificio crujía. Una sobrinita mía que estaba en la sala vino hasta mi recámara y me dice: tío, está temblando. Y le dije yo: no te preocupes, vete a acostar, ¿sí? No pasa nada. Bueno, pues entonces se fue hasta la sala y regresa y me dice: tío, sigue temblando, ¿sí? Entonces, ay caray, entonces como que pues ya había pasado mucho tiempo realmente, ¿no? Y el edificio crujía, ¿sí? El edificio crujía, era un edificio de tabique rojo aparente, y entonces tronaba, crujía. Y bueno, pues sí pasó, efectivamente. En la cocina yo tenía una serie de sartenes de acero, ¿sí? Y chocaban unos con otros y sonaban como campanadas, ¿sí? Y bueno, así ocurrió. Yo había quedado de verme con una hermana mía en el centro de México y le llamo y me dice: no vayas al centro, está muy feo, dicen que se cayeron hasta unas casas y parece que hasta unos edificios. Cuando prendo la televisión, ¡cuál! Unas casas y unos edificios. La situación era terrible en México. Un hotel que era de alguna manera un hotel emblemático, el Hotel Regis, se había venido abajo. Era un centro de reunión de muchos políticos y de gentes, de personalidades del mundo también de la cultura, y bueno, pues ese se vino abajo, el Hotel Regis. Entonces, yo estoy recordando esos momentos porque el gobierno de entonces, que estaba, el presidente era un hombre muy gris, no supo responder. Era Miguel de la Madrid Hurtado, y no supo responder a las circunstancias. Quizá posiblemente estaba apanicado debajo de alguna cama, ¿no? Y quien respondió fue la sociedad civil de una manera extraordinaria. Una movilización, sí, los cuerpos de auxilio, por ejemplo, las cruces roja, verde, los bomberos, ¿sí? Hacían su parte, pero las instituciones de seguridad para nada, ¿no?
Entonces, la sociedad civil fue la que respondió ante ese terremoto, en el rescate, ¿verdad? En la búsqueda entre los escombros. Ahí fue justamente donde nacieron los topos. Los topos, que fue un grupo de rescate, que entonces fue cuando nació, y de hecho esos topos han seguido prestando auxilio en muchos países en situaciones de esta naturaleza. Ahora, en aquel entonces se contabilizaron más de 10,000 muertos tan solo en la Ciudad de México. En esta ocasión, el número de muertos parece que fue muy reducido, y parece que también los edificios en la Ciudad de México no sufrieron gran daño. No es lo mismo en Oaxaca y en Chiapas. Ahí sí creo que estaban más cerca de la zona del epicentro del temblor, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues ahí sí hubo grandes estragos. Yo recuerdo que previo a al terremoto, al temblor del 85, había habido unas pruebas en unas pruebas de Francia, unas pruebas que había hecho Francia en un atolón que, si no recuerdo mal el nombre, era Mururoa. ¿Sí? Creo que era atolón de Mururoa. Así es como lo hacían saber los medios informativos de la época. ¿Sí? Y se hablaba de que esas pruebas habían sido pruebas con una potencia extraordinaria. ¿Sí? Ahora, previo justamente, hace no mucho tiempo, ¿verdad? También Norcorea, también en el subsuelo, detonó bombas que se dice equivalen a 10 veces la potencia de las bombas que se hicieron estallar en Japón, ¿sí? Concretamente en Nagasaki, ¿verdad? ¿Sí? Y en Hiroshima. Nuestra madre tierra está siendo verdaderamente agredida por esas explosiones, por la explotación indiscriminada de los minerales, de el agua. Ayer, un amigo nos mostró un pueblo minero en Chihuahua, y ese pueblo minero se llama La Perla, y me dice que todo el pueblo es propiedad de la empresa, todas las casas son propiedad de la empresa, de una empresa minera, y que a las 12 del día es cuando suenan las alarmas, suena una alarma, y eso quiere decir que van a hacer estallar las cargas de dinamita, ¿sí? Para la explotación minera. Y nos mostró unas fotografías donde a la entrada de la iglesia hay una piedra de muy grandes dimensiones. Esa piedra tiene como alrededor de 2 metros más o menos de largo, es decir, es de una forma irregular, pero tiene como 2 metros de largo, como por alrededor de 1 metro de ancho. Es de forma irregular, pero más o menos así sería y entonces una amiga nuestra, una amiga común nos preguntó, bueno, ¿y por qué no la quitaron? Dice, no, esa piedra pesa como 20 toneladas. O sea, es una piedra, pero es metal. ¿Sí? ¿Y cómo llegó ahí? Dice, pues voló. ¿Sí? Imagínense ustedes
la potencia de la explosión para que una piedra de 20 toneladas pudiera haber volado por los aires y caído ahí. ¿Sí? ¿Se imaginan? Dice, y así como esas, hay otras más todavía. Ahora, imagínense si eso le cae a la iglesia, o eso le cae a una casa, eso le cae a un grupo de personas, pues es una matanza segura, ¿no? Y dice que así siguen las explosiones ahí en ese lugar. ¿Sí? Entonces, todo esto nos mueve a pensar que nuestra madre tierra, la Pachamama, es víctima, ¿sí?, de agresiones terribles. ¿Sí? La ambición del hombre, ¿sí?, la ha sobreexplotado sus entrañas. ¿Sí? La explotación indiscriminada de los hidrocarburos, ¿sí?, la contaminación producida por el hombre que arroja a la atmósfera una cantidad extraordinaria también de gases tóxicos, la deforestación. Yo estudié un posgrado en Jalapa, era un posgrado en análisis experimental de la conducta. Jalapa, Veracruz, es la capital del estado de Veracruz. Y en aquel entonces yo recuerdo que era muy bonito en las noches ver las luces de los autos en la neblina, ¿sí? Estoy hablando entonces de alrededor del 73, del año 73, algo así, 1973 aproximadamente. ¿Sí? Y ahora resulta que ya nada de eso existe, ya no existe la neblina. ¿Por qué? Porque se taló los bosques que existían en Perote. Perote es una población, ¿verdad?, cercana a Jalapa, Veracruz. Pues entonces todo hizo también que cambiara el clima, ¿verdad? Y ahora Jalapa, que tuvo un clima muy agradable, aunque muy húmedo, ¿sí?, pero un clima muy agradable, ahora las temperaturas llegan hasta 38 grados. Entonces, no nos extrañemos de lo que está pasando. Toda fuerza de acción le corresponde una de reacción. Es una de las leyes de Newton. Pues esto es lo que está pasando. ¿Sí? Si el hombre en su inconsciencia ha provocado y ha agredido de esta manera a nuestra naturaleza, pues sencillamente estamos recogiendo las consecuencias de ello. La producción indiscriminada y el uso indiscriminado, ¿sí?, de automotores, el uso indiscriminado de desechables. Aquí, por ejemplo, en Monterrey se utilizan en una forma tremenda los vasos y los platos desechables, ¿no? La gente no lava los trastes, ¿no? Ahora, o poca gente lava los trastes. Se utilizan mucho los desechables. Entonces, todo eso es contaminación, y es una contaminación que no va a permitir que las generaciones venideras vayan a tener la posibilidad de disfrutar lo que pudimos disfrutar cuando nosotros éramos niños. Aquí en el norte de la República, concretamente estoy hablando de Monterrey, hay una costumbre de asar carne. Y aquí es una costumbre muy arraigada,
aquí prácticamente la gente hace carne asada los sábados, los fines de semana. Ciertamente aquí hay una muy buena carne, eso es cierto, pero se usa para asar la carne la madera, la leña de mezquite. El mezquite es un árbol del semidesierto que gracias a sus raíces evita la erosión. Pero la tala inmoderada de los mezquites, ¿sí?, ha hecho que en Monterrey ya prácticamente no existan los mezquites. ¿Sí? De niño, cuando yo era niño, imagínense, hace 65 años, por ejemplo, nosotros íbamos por la calle, íbamos y agarrábamos, había un mezquite y agarrábamos mezquites, ¿verdad? Y nos íbamos masticando las vainas de los mezquites, ¿sí? Ahora no se consigue un árbol de mezquite. Todos se los han acabado. Había muchos árboles de mora, ¿sí?, en la ciudad de Monterrey, en el centro de Monterrey había árboles de mora, en las colonias había muchos árboles de mora. Ahora no existen los árboles de mora, porque hay gente que dice que manchaban la ropa. Entonces tiraban los árboles para que cuando cayera una mora no les manchara la ropa. Dios mío. No se sorprendan de lo que está ocurriendo. Esta es una consecuencia de lo que se ha hecho. Los huracanes. Todo esto que he estado mencionando, yo quisiera poder ser una persona que pudiera tener más conocimiento para poderles explicar mejor, pero no lo tengo, ¿sí? ¿Cómo me gustaría que en este caso, por ejemplo, un amigo, el ingeniero José Luis Nava Hernández, que es un verdadero experto en todo lo que es la materia del agua, ¿sí? De hecho, la Comisión Nacional del Agua, que es la CONAGUA, ¿verdad? Él es asesor de esa institución y conoce muchísimo. Él nos podría ilustrar mucho acerca de esto. Pero, a nivel energético, es decir, se ha creado un efecto de invernadero y entonces eso ha ido dando lugar a que exista un sobrecalentamiento de las aguas. Y este sobrecalentamiento de las aguas es justamente lo que, de la tierra, es justamente lo que está ocurriendo. Yo tuve la oportunidad de estar en Perito Moreno, ¿sí?, el glaciar Perito Moreno en Argentina, que es sumamente famoso. Es una masa inmensa, una montaña inmensa de hielo, ¿sí? Pues se están desprendiendo los pedazos enormes de ese glaciar. En el Polo Norte también se han separado masas enormes, ¿sí? Pero debemos de recordar que esas masas enormes de glaciares es agua dulce, es una reserva de agua dulce que estamos perdiendo también por el sobrecalentamiento. No nos quejemos de que ahora nos pueda o mañana nos falte el agua. Pienso que incluso las próximas guerras van a ser por el agua. El agua va a escasear y la gente la usa indiscriminadamente, también la tira. Ahora sí que limpia las banquetas con la manguera, limpian, bañan sus autobuses, sus automóviles a manguerazos. O sea, no existe conciencia. Entonces, lo que yo les decía es que han ido talando todos los mezquites que existen aquí en el norte, en el noreste de nuestra república. Pero no existe, no conozco una sola persona que siembre un mezquite.
Y no existe hasta el momento. Yo lo propuse en una ocasión en el Planetario Alfa. Propuse una iniciativa para la protección y para la recuperación de los mezquites. ¿Sí? En ese momento fue muy aplaudida, pero después ya no hubo quien me buscara, quien se comunicara conmigo para que pudiera esa iniciativa fructificar. Y eran muchas gentes que supuestamente tienen un poquito de conciencia, pero pues ya después ya no hubo nada, ¿verdad? Mi llamado, pues nada más fue un llamado que en ese momento entusiasmó a la gente, ¿verdad? Pero cada quien tiene sus propios intereses, y cuando yo quise, ¿verdad?, reunir a las personas para que pudiéramos darle cuerpo a una iniciativa para la protección y la reproducción del mezquite, ya la gente se me desapareció. Las aguas, yo fui buzo, y sé que el agua de los mares debe de tener una temperatura para que la fauna marina pueda vivir y reproducirse. Pero alarmantemente, incluso el agua de los mares está perdiendo su temperatura. Si el agua de los mares pierde su temperatura, entonces mucha fauna, muchos microorganismos, mucho fitoplancton, del cual se alimentan una cantidad de especies que forma una parte de toda la cadena alimenticia marina, va a empezar a morir. Y al empezar a morir, obviamente, muchas especies no van a poder sobrevivir. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Pues que lo que va a pasar es que sencillamente van a ir, cada vez se va a ir reduciendo la fauna marina, y cada vez va a ser más escaso el pescado para consumo humano. El pescado y los mariscos, el pulpo, el calamar, los crustáceos, la jaiba, es decir, toda la fauna marina. Los grandes supermercados crean grandes estacionamientos para que sus clientes puedan estacionar sus vehículos. Y son planchas de concreto que lo único que hacen es sobrecalentar la tierra. En alguna ocasión, viendo yo el canal 11 de televisión, que es el canal oficial del Politécnico Nacional, mostraron una especie de tabique como un adocreto para usarlo para las calles. Hicieron la demostración y vertieron agua sobre unos bloques de ese adocreto, y se veía como el agua atravesaba el adocreto y salía por la parte inferior, lo cual es una verdadera maravilla. Ajá. Pero esa iniciativa, esa invención, ¿sí?, que pudiera ser tan buena, nadie la tomó en cuenta. O sea, se sigue construyendo a base de asfalto, de cemento, pero eso da lugar a que no se puedan recargar los mantos freáticos. Y si no se recargan los mantos freáticos, ¿qué es lo que pasa? Pues que una gran cantidad de agua se pierde.
En Tepoztlán, Morelos, los habitantes de Tepoztlán evitaron mediante bloqueos la construcción de un campo de golf en un gran deportivo, obviamente para gentes superpudientes, para puros millonarios, ¿no? Y ellos se opusieron completamente a la construcción de ese campo de golf, que supuestamente iba a ser un campo de golf modelo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de montar en Valle de Bravo, en el Rancho Avándaro. Y entonces yo iba con mucha frecuencia entonces a Rancho Avándaro, ¿sí? Porque ahí yo montaba. Y entonces montaba 2 veces o hasta 3 veces a la semana, ¿sí? Unos caballos preciosos, ¿no? Cuarto de milla, pura sangre. Pero todos esos campos de golf están tan bellos, de ese pasto tan cuidado, ¿verdad? Pero es gracias a todos los agroquímicos que se utilizan para hacerlo crecer y para mantenerlo de esa manera. Y de esa misma manera se están envenenando todos los mantos freáticos. Esas mismas aguas son las que van a ser el sustrato sobre la cual se van a cultivar, por ejemplo, el maíz, el frijol, la calabaza. Y bueno, pues finalmente vamos a comer también una gran cantidad de agroquímicos.